corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Bienvenidos una vez más a un estudio de Shabbat, a este tiempo de inicio de Shabbat, de estudiar la palabra del Señor.
de continuar con el estudio del libro de Primera de Reyes, hoy con un tema bien interesante y, y bueno, algo que nos dejará como enseñanza y como moraleja, como no, como es toda la escritura del Señor, pero en especial hoy un tema que, que sucede en la vida de Salomón y es como está titulado en la Reina Valera en el capítulo 11, que es el que veremos hoy, la apostasía. Apostasía y dificultades de Salomón, ¿no? Un hombre que luego de haber recibido tantas bendiciones de parte del Señor, de haber hecho tantas obras hermosas para Dios, eh, termina retrocediendo, termina olvidando instrucciones básicas que el Señor le da a los que le siguen y en especial a los reyes, ¿no? Porque Salomón era un rey y este debía tener unas características y unas funciones especiales como el dirigente de la nación con respecto al estudio de la Torá, con respecto a la obediencia a las palabras del Señor. Pero bueno, veremos qué dice la Escritura con respecto a lo que él hizo, ¿no? Así que les damos la bienvenida a todos, gracias a todos por apartar el tiempo, por congregarse junto con nosotros, por ver estos videos y por compartir de cada estudio que llevamos a ustedes a través de este canal. Un abrazo para todos en este día y muchas bendiciones. Acompáñenme a orar y demos inicio a la enseñanza del día de hoy. Padre bueno, te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta noche, Padre, por el día de reposo que nos das, por la oportunidad de congregarnos, de estudiar tu palabra, Señor, de reunirnos en torno a ti, Señor, a tus asuntos, Padre, buscar tu rostro, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú el que nos da el aliento, nos da la vida, Señor, para buscarte. Y hoy nos das esta oportunidad, Señor, de estar en tu presencia, Señor, de compartir, de disfrutar del estudio, Padre, junto con nuestros hermanos. Te agradecemos, Señor, en esta noche y bendecimos tu nombre. Permítenos estudiar diligentemente tu palabra, Señor, y aprenderla, Señor. Te agradezco, Padre, por mis hermanos, Señor, por la disposición que hay en sus corazones de buscar tu rostro cada día, Señor. Que hoy tu palabra sea hablando a sus corazones, Señor. Que seas redarguyéndonos, exhortándonos, Padre, y podamos aprender acerca de tus caminos en este día. Gracias te doy, Señor, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Así que, familia, como les digo, hoy estudiaremos este tema, apostasía de Salomón, el retroceso tan grande que tiene Salomón luego de, como les decía ahora hace un momento, todas las cosas tan bonitas que hizo, ¿no? El templo, la obra que hizo para el Señor, esa oración tan hermosa que levanta en la consagración del templo, las promesas que le da el Señor, todas las cosas que Dios hizo por él, y resulta en este capítulo mostrándonos algo que desvió su vida del plan que el Eterno tenía para él, ¿no? Y todo por olvidar las palabras de la Torá, las palabras de la instrucción del Señor que había dado desde mucho tiempo atrás, y en especial para los reyes, porque los reyes tenían una instrucción en específico con respecto a cómo proceder cuando estuviesen gobernando, ¿no? Y el mandato de la Torá con respecto a ellos era que cada rey que hubiese en Israel tenía que hacer una copia de la Torá, que tenía que estudiarla todos los días de su vida para no olvidar el camino por el cual debían andar. Y no sé, lo supongo por lo que acontece con la vida de Salomón, que ocupó su vida en muchos asuntos, cosas que en el libro de Eclesiastés menciona él con respecto a lo que resulta ser el estudio de todas las cosas, ¿no? Porque si hubo un hombre que aprendió, que estudió, que investigó acerca de todo, fue Salomón. Pero descuidó algo supremamente importante, y es la Torá, la instrucción. Y en este capítulo 11 nos menciona eso. Vamos al capítulo 11 de Primera de Reyes.
Acompáñenme a leerlo. Y dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Y aquí arranca el asunto, porque vemos que en el capítulo anterior, cuando la reina de Sabá va a él a preguntarle sobre todo asunto, Salomón tenía respuesta acerca de todo, ¿cierto? Le mostró todo lo que había hecho, pero luego en el capítulo 11 dice que, ese pero, ¿no? Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, que fue su primera mujer, su primera esposa, la que él tomó, dice, amó muchas mujeres extranjeras. Y fíjate que dice acá, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Todas las prohibidas. Exactamente, todas las prohibidas, ¿no? Ese sí tocó las prohibidas. Gentes, dice acá verso 2, de las cuales Yahweh había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar, dice, vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y fíjate que dice, amó a muchas mujeres extranjeras. Y menciona a estas mujeres de moabitas, edomitas, amonitas, sidonitas, eteas, ¿no? Y aclara aquí el capítulo 11, en el verso 2, dice, gente que el Señor había prohibido, que había dicho a los hijos de Israel, no se lleguen a ellas, ni ellas estén con ustedes, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Decía el Señor, porque hará inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y recordemos una instrucción que el Señor da con respecto a esto de las mujeres, ¿no? En Deuteronomio, en Devarim, en el capítulo 17, habla acerca de los reyes. Y dice en el capítulo 17, versículo 15 de Deuteronomio, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Yahweh tu Dios escogiere, de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti, no podrás poner a ti hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver el pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Yahweh os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí, verso 17 de Deuteronomio, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Entonces fíjense que dice que el Señor prohibía que Salomón tomara para sí, bueno, no Salomón, todo cualquier rey, tomara para sí muchas mujeres. Y vemos aquí en el capítulo 11 que dice, amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres. Y ahí es donde empieza a desviarse el corazón de Salomón. Un hombre que luego de haber recibido tantas bendiciones de parte del Señor, ¿no? Que el Señor le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo doy. Y le pide sabiduría y empieza a conocer Salomón acerca de todas las cosas habidas y por haber, pero descuidó lo más importante, conocer la voluntad del Eterno, ¿no? Por eso creo que al final de sus días y cuando escribe Eclesiastés dice, al final de todo dice, todo es vanidad, ¿no? Cuando uno lee el libro de Eclesiastés, él resume, seguramente después de haber pasado por todas estas cosas, diciendo, todo es vanidad, puedes estudiar muchas cosas, puedes tener todo lo que quieras, pero al final de cuentas todo esto es vanidad. Y el fin del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Cosa que en sus días, cuando debió hacerlo, Salomón no lo hizo, ¿no? Se ocupó de tantas cosas menos de las que verdaderamente eran importantes. Y dice aquí que la razón por la cual el Señor había prohibido que los israelitas se metieran con muchas mujeres, ¿no? Y en especial extranjeras, era ¿por qué? Porque harían desviar su corazón, ¿cierto? Tras sus dioses. Y esto, ¿dónde lo menciona? Esto está en Éxodo 34, 16, que dice, o tomando de sus hijas para tus hijos,
y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Y también en Deuteronomio 7, 3 al 4. Y no emparentarás con ellas, hablando de las cananeas, no darás tu hija a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Yahweh se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Entonces fíjate que las instrucciones con respecto a esto de parte de Dios eran muy claras, y Salomón las descuidó, se ocupó de todo menos de lo importante, ¿no? Y no, a veces en nuestra vida pasa eso, ¿no? Nos ocupamos del trabajo, del estudio, nos ocupamos de muchas cosas que nos afanan como seres humanos y descuidamos lo que verdaderamente es trascendental, lo que verdaderamente es importante, que puede ayudarnos a preservar nuestra alma, y es que el estudio de la palabra, ¿no? Así que entre esas instrucciones que el Señor da a los reyes, dice en el versículo 18 de Deuteronomio 17, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro en una copia, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo. Y fíjate lo que dice, y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Yahweh su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Si Salomón hubiese ocupado su vida en lo importante, eso no quiere decir que uno no pueda estudiar, eso no quiere decir que no hubiese podido investigar, indagar en muchas cosas, digamos que seculares o del mundo, porque dice la escritura que Salomón estudió zootecnia, estudió que las plantas, estudió de todo, ¿sí? Supo de todo. Pero si él hubiese atendido a este simple llamado del Señor de leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahweh su Dios, pues seguramente al leer hubiese aprendido que al Señor le desagradaba el hecho de que tuviese muchas mujeres, y junto a eso que se hubiese metido con moabitas, amonitas, eteas y todas estas mujeres que eran cananeas. Fue lo que el Señor dijo: no emparentarás con ellas, ni darás a tus hijos a ellas, ni tus hijas a ellos, nada, no podrás emparentar. Y como un hombre tan sabio, tan lleno de conocimiento, pudo caer en un error pues tan como tan claro en las escrituras, ¿no? Y es por eso, porque resulta ser la vida de Salomón una vida en la que se centró en conocer todo cuanto quiso, menos lo que era importante, lo que era verdaderamente relevante. Y era la Torah, la instrucción de Dios. ¿Y qué pasa? Resulta teniendo él muchas mujeres, y su corazón, obviamente, como lo había dicho el Señor, se empezó a desviar en pos de sus ídolos. Vamos a ver qué más dice. A estas pues se juntó Salomón con amor. ¿Eso qué quiere decir? Se enamoró de ellas, las amaba. Era un hombre que tenía muy buenos sentimientos, porque amaba a muchas mujeres, pero su amor fue mayor para ellas que para el Eterno. Y dice, versículo 3, y tuvo 700 mujeres reinas, ¿no? Uno le dice a la mujer de uno que ella es la reina, ¿cierto? Y por allá había un cantante filósofo presocrático que decía: pueden haber más bellas que tú, habrán más, ¿con más qué? Habrán otras con más hermosas que poder que tú, ¿cierto? Pero tú eres la reina. Pero Salomón fue más teso que porque las puso a todas, a las 700, como reinas, ¿no? Entonces este fue mejor, ¿no? Porque este otro dijo que muchas, pero solo había una reina. Este tuvo 700 reinas. Este fue más Pueblo que está en el África de Etiopía. ¿Un pueblo del África? ¿En Etiopía qué? Que lo encontraron. Uh-huh. Tienen todas las costumbres de la Torá judía. Sí. Provienen de la descendencia de la reina de Saba con Salomón. Ah, ok. Sí. Ese ladito tiene un propósito. Sí. Los negritos conocidos. Sí. Ella sí fue sabia. La reina de
de Sabá. Sí, pues cuando Salomón va a ella, hay muchos comentarios acerca de eso, ¿no? Que ella llevó costumbres, llevó cosas que aprendió acerca de Salomón y los implantó allá y pues de allí los etíopes resultaron teniendo relación Declaran el con el pueblo Shema. de Israel, ¿no? Pero este Salomón tuvo 700 reinas, 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. O sea, se cumplió lo que dijo la Torah. El Señor dijo, no tendrá muchas mujeres para que su corazón no se desvíe en pos de sus dioses. Y Salomón no atendió a ese llamado. Él dijo, yo puedo, porque yo tengo un corazón muy grande y las puedo amar a todas. Pero resulta que no, porque el Señor no se equivoca. Si el Señor da una instrucción, no la da por mal o no la da por aguarnos la fiesta. No, la da porque sabe que eso puede hacer desviar nuestro corazón, que puede hacernos desviar de sus caminos. Y Él preveyendo eso, nos ordena y ordenó acerca de los reyes, no las tenga. Fíjate que dice no tendrá muchas mujeres, pero hubiese podido tener varias mujeres, ¿sí? Pero es que ya sí se daba garra, ¿no? Porque uno dice, bueno, dos que tres, que cuatro, ¿no? Así como Jacob que tuvo 4, 5, 6, David tuvo como 8, bueno, ¿sí? Pero este sí ya era extraordinariamente exagerado, ¿no? Porque ¿quién tiene 700 reinas y 300 concubinas, ¿no? Esos son 1000 mujeres. Y dice, y su corazón, y sus mujeres desviaron su corazón, ¿no? Entonces ese, yo no sé si es que se salía de paseo y decía, uy, mire esa Etea, uy, mire esa Filistea, uy, mire esa Cananea, uy, mire esa, mire esa, mire esa, mire esa, mire esa. Y eso como como un niño en una juguetería, ¿cierto? Así, escogiendo y queriendo tener de todas las razas y colores, ¿no? Y eso terminó desviando su corazón. Y dice el versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses, tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahweh su Elohim, como el corazón de David su padre. Y aunque Salomón fue el hombre más sabio sobre la tierra, aunque Salomón fue el hombre que levantó el templo, que pues llevaba su nombre, el templo de Salomón, el templo que fue construido para el Señor, en la escritura con respecto a Salomón no hay muchas referencias, ¿sí? O sea, se menciona, claro, pero no hay muchas referencias, distinto a David. David tiene bastantes referencias en la escritura, ¿no? De David se habla constantemente en los profetas, se habla en muchos pasajes de la escritura, se referencia a David, ¿no? Así como cuando se referencia a Saúl como el rebelde, ¿no? De David se habla como un hombre conforme al corazón del Señor, un hombre que seguía a Dios, que le temía, que le amaba. Como lo hemos dicho siempre, equivocado en muchos asuntos, pero arrepentido y con un corazón dispuesto para hacer la voluntad del Señor. Pero a diferencia de su padre, Salomón no fue así. Salomón fue un hombre que tuvo todo, porque si hubo un rey sobre Israel que tuvo todo, fue Salomón. O sea, David conquistó reinos, digamos que libró batallas para dejar todo el camino libre para que su hijo, el heredero al trono, gobernara en paz. Y si Salomón tuvo paz, fue gracias a lo que David hizo anteriormente, todas las campañas que hizo para derrotar a todos los enemigos que tenía Israel. Pero luego viene Salomón y se sienta en el trono y lleno de sabiduría empieza a investigar, a hacer cursos de todo eso. Estudió en el SENA, estudió en Berlitz, estudió en la Uniminuto, estudió en Harvard, en Oxford, en todas esas estudió Salomón, en todas estudió todo cuanto te imagines, lo estudió Salomón, ¿sí? Pero no estudió la Torah, pero no estudió la palabra del Señor, y eso hizo que su corazón se desviara. ¿Por qué? Porque si uno tiene presentes las instrucciones del Señor, pues sabe que hay una alerta con respecto a las mujeres, y no sé, ya cuando iba por ahí por la 20ª hubiera dicho, uy, hombre, como que yo me estoy pasando, ya me estoy dando garra, ¿no? Y la Torah dice que no puedo tener muchas mujeres.
y me emocioné y tome, ¿no? 1000 mujeres. Pero todo esto gracias a que se ocupó en la paz que tuvo de otros asuntos y no del Eterno. Y yo aprendía algo, alguna vez de alguien, aprendía el hecho de que David se desvió, claro, hizo algo mal, tomó la mujer de su prójimo y se desvió, ¿qué? Del camino del Señor, ¿no? En cuanto a adulterar y matar a un hombre inocente. Pero Salomón, pero David estuvo en paz, en guerra, perdón, estuvo peleando, estuvo destruyendo enemigos y tuvo, digamos que una constante, ¿cómo se diría? Ocupación, ¿no? En el tiempo en el que David estuvo desocupado, y no porque no tuviera algo en que ocuparse, porque Israel estaba en guerra, pero él decidió quedar como desocupado, fue cuando la embarró, cuando miró a Betsabé, cuando pasó todo lo que pasó, que Urías, que no sé qué. Pero fíjense algo, y es que Salomón, por el contrario, tuvo paz durante todos sus días, ¿sí? Y esto resultó contraproducente. ¿Y por qué lo digo? Porque mientras que haya pruebas, mientras que haya dificultades, mientras que haya cosas que afrontar, nos apegamos más a Dios. Cuando estamos más calmados, cuando estamos más tranquilos, cuando no estamos sufriendo penalidades, cuando estamos todo bello, ¿qué pasa? Que nos empezamos a alejar de Dios, nos empezamos a olvidar de Él porque no vemos como seres humanos la necesidad de buscarle. ¿Por qué? Porque nuestra situación actual en la que pasamos está todo en calma, está tranquilo. Pero no es igual cuando la marea está elevada, cuando los vientos arrecian, cuando la tormenta está en su punto más alto. No, porque ahí estamos aferrados a Dios, porque ahí estamos agarrados del Señor. ¿Tú qué quieres de mi vida? Ayúdame, Señor, líbrame de esto. Y estamos en esa constante búsqueda de la solución, de la respuesta a nuestros problemas por mano del Señor, de pedir su ayuda. Pero no pasa así cuando hay paz, cuando estamos en full tranquilidad. Por eso la Escritura nos habla de que nos gocemos cuando estemos en pruebas, que las pruebas producen en nosotros el fruto que el Señor espera, ¿no? Pero cuando estamos en tranquilidad, pues la cosa no pinta tan bien. Y uno diría, bueno, pues tan absurdo, ¿no? Pedirle a Dios como que pruébame. Pero cuando vemos a David y vemos a Salomón decimos, pues sí es mejor tener, lo digo yo de manera chistosa, tendríamos, busquemos más bien, o digámosle al Señor que nos ponga con qué entretenernos, ¿no? Que nos mande una pruebita de vez en cuando y con eso nos entretenemos y con eso le buscamos a Él y no estamos, digamos que pensando en los huevos de la gallina, ¿cierto? O no estamos pensando en cosas que no deberíamos, que no aprovechan, que no deberíamos pensar, ¿no? Porque las pruebas producen en nosotros esa insaciable necesidad del Señor, esa constante búsqueda de Él. Pero la paz, la tranquilidad, el estar plenos con provisión, con todas las cosas, con salud, con bienestar, eso nos empieza a desviar. ¿Por qué? Porque somos así. Porque somos seres que necesitamos estar en constante lucha y dificultad para poder aferrarnos al Señor. Porque si no, no. Por eso David decía, no me des tanto para que me aleje de ti, ni tampoco para que reniegue de tu nombre, ¿cierto? Manténme del pan necesario. Y cuando uno vive del pan necesario, cuando uno vive al día, cuando uno vive esas cosas, pues uno está igual aferrado al Señor porque dice, bueno, ¿y mañana qué va a pasar? ¿Cierto? Y bueno, y provisto, bueno, y el Señor mañana, y el Señor provee mañana, pero listo. Pero cuando tengo para mañana y para dentro de un año y para dentro de 20 años, si estoy tranquilo, no me importa, pues ni siquiera, hasta se me olvida darle gracias a Dios, hasta se me olvida cualquier cosa, ¿no? Entonces, el Señor dice, esa es otra instrucción que da el Eterno en la Torá, ¿no? Recordemos que Él dice que cuando entren a poseer la tierra y destruyan a sus enemigos y coman de las viñas que no plantaron y construyan sus casas y no sé qué, dice, no te olvides de darle gracias a Dios, al Señor, porque Él fue el que permitió todas estas cosas. Entonces, eso
nos recuerda a nosotros la constante necesidad de estar en comunión con Él, agradeciéndolo y recordándonos a nosotros mismos que todo lo que tenemos es gracias a Él. Seguramente Salomón se distrajo en tantas cosas, en tantos asuntos, que se le olvidó lo verdaderamente importante. Por eso dice el verso 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Yahweh su Dios. Y el Señor pide de nosotros eso, perfección, ¿no? La palabra perfección. Dime, ¿qué me vas a decir? Que no parece como con David un profeta que lo aconsejara, ¿no? No se menciona. No se menciona, sí. Es porque le dio la sabiduría, ¿cierto? Y debería haberlo sabido. Mira la palabra que parece como completo, perfecto acá. Dice, y su corazón no era perfecto. La palabra que se usa aquí traducida para perfecto, ¿saben cuál es? No. ¿No? Es shalem. Ah, el contrario de Shalom. Shalem, Ah, sí, Shalom. de Perfecto. la palabra Shalom. hebrea shalom, Es completo. que es seguro. De donde viene la palabra shalom, que significa completo, acabar, cumplir, colmo, entero, íntegro, reposo, pacífico. Fíjate, eso es lo que dice acá. O sea, es como si tuviera una relación con Dios, porque no se niega que tuviese una relación con Dios, pero no era la relación completa o, en su defecto, como lo menciona aquí, perfecta que debía tener con Yahweh. Diferente a como el corazón de David, su padre, lo era. Y uno dice, bueno, pero David también cometió errores. Sí, cometió errores, pero su corazón siempre estuvo dispuesto a tener esa intimidad, esa relación con el Eterno. Por eso se dice de David, no solo aquí, sino en muchos pasajes de la Escritura, que era conforme al corazón de Dios, ¿no? En ese orden de ideas, un corazón que era perfecto para con Yahweh. ¿Y cómo puede ser un corazón perfecto en un hombre que es lleno de defectos, de debilidades, de imperfecciones? Pues un corazón perfecto para el Señor en un hombre imperfecto es aquel que busca con una constancia, con una preeminencia, con una sed insaciable, hacer la voluntad del Señor. Y en esa búsqueda hay errores, claro, hay dificultades, hay tropiezos, claro, como todo, pero no se queda ahí. De ahí es que hay un pasaje que dice la Escritura que 7 veces cae el justo, ¿no? Pero 7 veces el Señor lo levanta. ¿Y eso qué quiere decir? Porque no dice 7 veces cae el impío, dice 7 veces cae el justo. Y esto nos puede hacer pensar un poco acerca de lo que les digo. Y es que la justicia de Dios, lo que hace a un hombre justo, lo que hace a un hombre perfecto, íntegro, completo delante del Señor, no es exacto, lo que no se equivoque, no es eso. Lo que hace un hombre perfecto, íntegro, justo delante del Señor es que en medio de las equivocaciones busca insaciablemente hacer la voluntad del Señor. Y no se distrae como seguramente lo hizo Salomón, que ya, aunque conocía cuál era su Dios, cuál era el Dios de su padre y todas esas cosas, y mira que hizo cosas muy hermosas, lo que les decía ahora al principio, la oración que hace cuando consagra el templo, una oración espectacular, el Eterno lo respaldó, todo eso, y resulta desviándose, no sé, pero si lo tenía todo con Dios, ¿por qué se desvió? Porque el corazón del hombre resulta siendo así cuando se desvía en pos de sus propios deseos. Y Salomón, algo que no pudo controlar fue eso, el tema de las mujeres. Y eso resultó en su mayor fracaso y en su mayor debilidad, y fue lo que hizo que éste se alejara, inclinara su corazón tras dioses ajenos, y por eso ya su corazón no era perfecto para con Dios. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Imagínate, siguió a Astoret, que es la diosa fenicia del amor, a Milcom, ¿cierto?, que es el ídolo nacional de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahweh y no siguió cumplidamente a Yahweh como David su padre. ¿Ven?
¿Por qué no siguió cumplidamente a Yahweh como David su padre? Porque ya su corazón se fue en pos de otros dioses. Y hay algo que el Señor abomina sobre cualquier otra cosa y aborrece, y es la idolatría y el desviarnos en pos de otros dioses. Teniéndolo a Él como nuestro Dios, servir a otros dioses, ¿no? Y esto ya fue el colmo de Salomón, porque por complacer a sus mujeres, porque dice que las amó, o sea, ella era complaciente con ellas a tal punto de empezar a desviarse en pos de los dioses de sus mujeres, ¿no? Y bueno, pues del hecho de que nunca debió haberse metido con mujeres cananeas porque estaba prohibido, pues ya entrados en gastos, pues tampoco debió haberse desviado en pos de sus ídolos. Pero ya el Señor lo había dicho, y es normal que luego de tu incumplir una instrucción, esa te conlleve a otra y a otra y a otra y a otra, por causa de nuestra condición como seres humanos, ¿no? Que no sabemos cuándo parar en el momento en el que estamos dándole rienda suelta a nuestros deseos, a nuestra carne. Dice, hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahweh y no siguió cumplidamente a Yahweh como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Imagínate llegar al punto de ponerle un templo, ¿sí? Un lugar, ¿cierto? Alto a un dios cananeo, a un ídolo cananeo, ¿cierto? A un ídolo de otro pueblo en el monte que estaba frente a Jerusalén, ¿no? Entonces como que le puso la competencia a Dios ahí enfrente, ¿no? Como que ya uno dice, pero en qué, sí, como irreverente, ¿no? ¿En qué cabeza cabe esto? Bueno, pues eso es lo que sucede cuando el hombre le da rienda suelta a sus deseos y no los controla en obediencia a la palabra del Señor. Dice, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras. Imagínense, si tenía tenía 1000 mujeres, tenía 700 reinas y 300 concubinas. Si con a todas les puso templos, ¿no? A sus dioses. Imagínate esa locura, ¿no? Sería algo similar hoy a lo que pasa en Jerusalén hoy en día. En Jerusalén hoy en día pasa eso, ¿no? Están los judíos que adoran al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero están los árabes, pero están los católicos, pero están los cristianos, y está el templo de María, y está el templo de no sé quién, y hay un reguero, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de idolatría y de dioses de diferentes tipos, colores y de todo, hay en Jerusalén hoy en día. Y seguramente algo así similar pasó, de pronto en mayores magnitudes, con Salomón, ¿no? Poniéndole altares y templos a todos los dioses de sus mujeres. Dice, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. O sea, no sé en qué momento pasó de Salomón de ocuparse de los sacrificios y las ofrendas y todo lo que se presentaba al Eterno en Jerusalén, en el templo que había hecho para su Dios, a que en Jerusalén mismo, mientras que se adoraba al Dios de Israel, o se supone que se hacía en el templo en Jerusalén, a sus alrededores, en no sé cuántos cientos de templos, se ofrecía incienso y ofrendas a dioses extraños, ¿no? ¿Y esto qué iba a conllevar? ¿A qué iba a resultar? Pues al enojo del Señor, dice el versículo 9, y se enojó Yahweh contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Yahweh, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y esto es supremamente importante, resáltelo ahí, eso téngalo presente, porque uno dice, uy, pero es que, ¿cuál Dios si yo no lo he visto? Uy, no, pero Dios no está ahí porque si no lo he visto, no he visto el milagro, no he visto no sé qué, y la gente vive por ver, ¿cierto? Muchos vivimos por ¿y dónde está el milagro? ¿Pero y dónde está? Y yo quiero ver, y ver, y les da el ver. ¿Y qué pasa? Que Salomón tuvo la visitación de Dios 2 veces. A David ni una sola vez se le aparece el Señor, ni una sola vez nada. Todo era a través del profeta, Pero mira la diferencia entre David y Salomón. ¿Eso qué quiere decir?
que es incluso el que Dios se te aparezca, incluso el que tengas un encuentro así como tan cercano con el Señor, no te garantiza que tu corazón se vaya a inclinar a hacer su voluntad, ¿no? De David nunca se dice lo que se dice de Salomón, que el Señor se le apareció 2 veces, nunca se dice esto de David. Al Señor le hablaba a través del profeta, ¿verdad? Pero el corazón de David fue más inclinado hacia la voluntad de Dios. Si uno diría, sería lo lógico, ¿no? O sea, uno cuando ya lo lee esto, uno pensaría, pues lógico pensar que a un hombre al que se le apareció el Señor 2 veces, ¿cierto? Que le habló directamente, que cuando consagra el templo el Señor se aparece y bendice aquel lugar y lo llena de su presencia y todo, una cosa que uno dice, uy, gloriosa, que eso no le pasó a David, pues sería un hombre que caminaría de ahí para adelante, mejor dicho, con el Señor hasta la muerte. Pero no fue así. Entonces, ¿por qué? Si Dios se le aparece 2 veces a Salomón, termina desviándose y a David nunca se le aparece y no hace lo que hizo Salomón, su hijo, ¿no? Ahí es donde les digo que el hecho de que podamos ver milagros, que podamos ver señales, prodigios, no garantiza que nuestra vida se vaya a alinear a hacer la voluntad del Señor. Porque una vez yo aprendí este dicho y siempre se lo recuerdo, la fe que no transforma, que no cambia tu vida, no puede salvar tu alma. Si nuestra fe no transforma lo que somos, en realidad, de fondo, pues no vamos a tener ningún fin con el Señor. Cuando la fe que nosotros tenemos está cimentada en que veo el milagro, en que no sé qué, pues créeme que cuando dejes de ver los milagros, que cuando dejes de ver esas cosas, pues ya te vas a olvidar de que Dios existe, o incluso lo vas a negar, o incluso vas a decir, no, eso ya no creo en ese porque ¿dónde está? Que antes lo veía y ahora no. Hay mucha gente que dice, no, pero es que si antes Dios hacía milagros y eso, ¿y por qué ahora no los hace? ¿No? Porque es que si antes hizo milagros, hizo cosas sobrenaturales y grandes, la gente igual no le siguió, pues ¿qué te hace pensar que tú los haga hoy contigo y tú le vas a seguir? Si hay mucha gente que los ha visto y no le ha seguido, ¿no? Por eso Yeshua decía en una de sus bienaventuranzas, ¿no? ¿Cuál es esa bienaventuranza que dice Yeshua con respecto a la fe? Dichosos los que, ¿qué? Sí. Los que sin ver creen. Yo siempre lo he pensado. Se supone que es más fácil creer cuando has visto, ¿no? Se supone, porque pues ya has comprobado que en realidad eso es existente. Pero cuando no lo ves, yo digo un poco que es mi manera de pensar, en mi punto de vista, tiene un poco más de mérito cuando tú no has visto nada y crees aún sin que hayas visto nada, solamente por fe. Y ahí es donde Yeshua dice, dichosos los que sin ver creen. Muchas veces Dios usa milagros y cosas sorprendentes para que creamos. Pero vuelvo e insisto, eso no asegura que nuestra vida resulte siendo transformada para hacer la voluntad de Dios. Porque si fuese así o fuese lo contrario, si en verdad luego de ver uno, mejor dicho, ya de ahí para adelante eso no hay poder humano que lo cambie a uno, pues habría ejemplos a diestra y siniestra de esto, pero no es así. Es todo lo contrario. Había más fe y más rigor y más entrega al Señor cuando no lo veían que cuando lo veían, que cuando no se les aparecía que cuando se les aparecía. Y la evidencia es Salomón, ¿no? Pues uno dice, ¿cómo habiendo caminado con el mismo Mesías, Pedro lo niega 3 veces? Bueno, Pedro se arrepiente luego, pero uno dice, ¿cómo es posible que uno camine con el Maestro, vea todo lo que vio y cuando es el momento de la prueba lo niegue? Ahí es donde vuelvo y digo, uno puede ver muchas cosas y el Señor mostrarle muchas cosas, pero si esto en verdad no es profundo en nuestros corazones, pues ¿cuántos vieron milagros? ¿Cuántos ciegos vieron en una sanidad que hizo Yeshua y solo uno volvió a darle las gracias? El resto, se me olvidó que era ciego porque ahora veo y no me interesa nada más. Entonces, ahí es donde yo reflexiono y digo, bueno, la fe tiene que trascender mucho más que lo evidente que sea la existencia de Dios y lo demostrable y lo que yo pueda palpar
con respecto al poder de Dios. Mi fe debe trascender de eso, mi fe debe estar ligada a sus palabras, a lo que Él ha dicho, y confiar plenamente en que es su palabra y que lo ha dicho por amor a nosotros y que la ha puesto para guiarnos, ¿no? Y que el deseo de Él es que le busquemos y le sirvamos sin importar si vemos o no vemos. Así que se enojó Yahweh, dice el versículo 9, contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Yahweh, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto. O sea, fíjate, el Señor se le apareció 2 veces y también le había dicho, esta es mi voluntad. Ahí es donde uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que Dios a uno se le aparezca y le diga qué es lo que debe hacer y con todo eso y uno haga lo contrario? Bueno, le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó. ¿Recuerdan cuándo fue esto? Esto fue cuando él en su segunda aparición, que es cuando él hace lo del templo y todo esto, y dice que el Señor se le apareció y le dijo que listo, que él bendecía esa casa y que no sé qué, y que iba a perpetuar su reino y que tales, y todas las promesas que le da el Señor. Le dice, siempre y cuando tú te mantengas en los caminos de David tu padre, no te vayas a apartar, no te vayas en pos de dioses ajenos. Todo eso se lo dijo Dios mismo a Salomón, y con todo eso se apartó. Mas él no guardó lo que le mandó Yahweh. Una experiencia más sobrenatural, impresionante, impactante, no sé cuál sería la manera, pero lo que sí es evidente es que Dios mismo le reveló su voluntad personalmente a Salomón. Le dijo, esto es lo que debes hacer, Salomón. Y en el momento, pues, la gloria de Dios nos llenó toda la casa. Estoy feliz, agradecido, Señor, respondiste mis oraciones. Yo que soy polvo y que tú, siendo el amo del universo, te manifiestas y todo. Y tiempo después, ¿dónde quedaron esas palabras tan hermosas? ¿Cierto? Así que la enseñanza con esto es, no importa si nunca has visto un milagro, si no has visto un prodigio, si no has visto nada. Bástate con saber que el Señor te ha amado, envió a su Hijo para morir por ti, para perdonar tus culpas, tus pecados, lavarte de toda maldad, reconciliarte con el Padre y darte vida a través de sus palabras, de sus mandamientos. Que los guardes, que los sigas, y sin importar si los entiendes, si no los entiendes, simplemente debes saber que es la voluntad de un Dios bueno para nosotros que somos seres que necesitamos la guianza de nuestro Creador. Y fíjate que dice, mas él no guardó lo que le mandó. Por eso dice el versículo 11, y dijo Yahweh a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y aquí es donde empieza toda la película, la odisea que empieza a vivir Israel por causa de la desobediencia de Salomón. Y es que a razón de su pecado, de no haberse mantenido y guardado el pacto, los estatutos que el Señor mandó, dice, voy a romper el reino y lo entregaré a tu siervo. El siervo de Salomón es el que luego empieza a reinar, que se llama Jeroboam. Ese se mencionará ahora más adelante. Pero entonces el Señor decide romper el reino. Dice el verso 12, sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. El hijo de Salomón se llama Roboam, ¿no? Es similar al nombre del siervo. El siervo tenía un G antes del Roboam, ¿no? El siervo se llamaba Jeroboam y el hijo Roboam. Y el Señor le dice, yo voy a romper el reino por causa de tu pecado, por causa de tu desobediencia, pero no lo voy a hacer en tiempos tuyos por amar a David tu padre. Y fíjate que ahí es donde digo, tantas referencias que no más en este pasaje hemos visto ya que ha mencionado a David para bien en 2 ocasiones el Señor, ¿no?
Y de eso no se habla mucho de Salomón en la escritura, no hay. Pero con respecto a David, sí, ¿no? Dice, porque no temiste al Señor como lo hizo David, pues tu corazón no fue dado al Señor, no fue perfecto como el de David, ¿no? Ya vimos esa referencia. Y ahorita dice, no voy a romper el reino en tus días por amor a David tu padre. Ahí es donde vemos en qué nivel estaba Salomón en el corazón del Señor y en qué nivel estaba David en el corazón del Eterno. En un nivel superior, en todo sentido, ¿no? Así que por amor a David dice, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he escogido. El Señor en su promesa de mantener a Jerusalén y el pacto que hizo con David, le dice, voy a dejarte una tribu y voy ¿a qué? A dejar que Jerusalén permanezca. Y Yahweh suscitó un adversario a Salomón, Hadad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino de Edom, Hadad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Era entonces Hadad, muchacho pequeño. Y esto, si lo recordamos, aquí no se hace el recorderis, David manda a Joab, que era su general, lo manda a destruir a los edomitas. Pero en esa destrucción de los edomitas hay un hombre que se escapa, que se llama Hadad, que era, dice aquí, de sangre real, o sea, era descendiente del rey de Edom. Este huye y dice que huyó a Egipto y allí fue guardado. Él se va como un muchacho, huyendo de la mano de Joab y de David, que estaba destruyendo a su pueblo. Y este huye. Y luego, muchos años más tarde, este Hadad aparece otra vez en la historia. Es como las películas, que muchas películas son, seguramente leyeron este pasaje y de ahí la sacaron, ¿no? Porque muchas películas son de que hay un rey que manda a destruir a todo el mundo y en alguna nación, ¿cierto? O en algún pueblo, y de ese pueblo ahí está el hijo del rey, está el hijo del general, está alguien importante que huye y se esconde durante 20, 30 años, 40, y luego regresa a reclamar lo que es suyo, ¿cierto? Fortalecido y a luchar con el rey Arturo. Bueno, hay muchas películas que son así, que queda alguien vivo, ¿no? Y es curioso porque ahí es donde uno entiende una cosa, y es la sabiduría de Dios, los planes que tiene Dios y lo que Él utiliza en esos planes para cumplir su voluntad y sus propósitos, para ejecutar juicios también. Porque en este caso, por razón de que Joab no mató a todo el mundo, sino que a este se le escapó, este luego se levanta como adversario a Salomón. Salomón en toda su vida nunca tuvo una guerra, nunca tuvo problemas hasta este momento, hasta el momento en el que se desvía del todo y el Señor le dice, ya estamos pero graves, así que ahora voy a hacer justicia, porque en su verdad Dios pues no puede negarse y tiene que reprender los actos malos que hace Salomón. Pues coge a este Hadad y lo vuelve a traer en la historia. Y créanme que si Salomón se hubiese mantenido en los caminos del Señor, hubiese hecho la voluntad del Señor, pues este Hadad no hubiese ni siquiera sido mencionado aquí ni recordado, sino que se hubiese quedado en Egipto y allá hubiese muerto y vivido tranquilo. Pero ¿qué hace el Señor? Ok, este se está desviando, este se desvió, necesito ahora reprenderlo, y ahora yo ¿qué hago?
pues piensa uno como ser humano, que aunque en la presencia de Dios y en sus pensamientos, pues eso seguramente funciona distinto, pero tratando de entender, el Señor dice, ok, listo, como este se desvió, tengo aquí este que permití que se escapara de mano de Joab, y ahora, para reprender a Salomón, lo voy a traer de regreso para que le haga la guerra a Salomón. Ahí es donde la vez pasada hablábamos acerca de eso, ¿no? De lo que sería la presencia de Dios, el conocer el antes, el ahora y el después. Él lo conoce, ¿cierto? Porque si Dios es eterno, como dice la canción de un filósofo presocrático contemporáneo, yo solo soy una palabra de tu boca, ¿no? Dice por ahí una canción. O como un recuerdo, dice la canción, no recuerdo, es que este cantante famoso, que se me olvida el nombre. Pero bueno, él dice eso, que solo soy una palabra de tu boca, solamente soy un recuerdo, y en la mente del Señor probablemente eso somos. Somos algo que ya pasó, que ya sucedió. ¿Cómo pensar? Es difícil para el ser humano pensar esto, ¿no? Porque no nos da la cabeza para eso. Pero alguna vez escuchaba un comentario de cómo podría ser si el Señor ya juzgó todas las cosas, los que se salvaron ya están salvos, ya están eh, eh, reinando con Él en su presencia por la eternidad. Porque si Él es eterno, si Él no tiene principio ni fin, si Él es el ayer, el hoy, el mañana, Él es todo, pues no sería loco pensar que ya todas las cosas pasaron. Nosotros solamente somos un recuerdo de lo que ya sucedió. Es difícil pensarlo, porque ahí es donde uno entra a pensar en medio del pensamiento y dice, bueno, pero entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Claro, todo eso existe, todo eso está, pero es como el que ya se vio la película, ¿cierto? Y hay otro que se sienta a verla, pero uno ya la vio y uno ya sabe el final, ¿cierto? Pero durante la película, la vez pasada mi mamá daba ese ejemplo, ¿no? Durante la película uno está viendo, digamos, a un actor y está diciendo, uy, cómo es de bueno, cómo no sé qué, y resulta ser el más malo de toda la película, ¿cierto? Cuando uno se ve la película, ya sabe cómo empezó y cómo terminó. Y que el bueno no era tan bueno, y más bien que el malo era como el bueno. Y así, eso como lo trabajan uno en la mente de las películas. Bueno, y ahora uno le dice al esposo, al hijo, al que sea, al amigo, véase esa película que es buena. Y bueno, yo me la repito. Y cuando uno la está viendo, está viviendo lo que uno ya vivió y que el otro está empezando a vivir porque hasta ahora la está viendo. No sé si me explico. Y ese se sienta a verla y dice lo mismo que uno. Uy, este man como es de buena gente, no, este man es re bien, ¿no? Yo creo que este sí no va a ser el asesino. Y resulta que será el asesino, pero uno que ya la vio, uno ya sabe que es el asesino. No le cuento uno la historia para no tirársela, ¿cierto? Para no spoilerearle la película al otro. Pero uno ya sabe el fin. En ese orden de ideas podríamos decir que podría ser la mente del Señor. Él ya sabe el fin de todos nosotros, ya sabe quién fue el bueno del paseo, quién fue el malo, quién se condenó, quién se salvó. Él ya lo sabe. Pero nosotros lo estamos hasta ahora viviendo, nosotros hasta ahora estamos viendo la película. Eso no quiere decir que el Señor esté allá metiendo y diciendo, no, ahora no, ahora sí, no, sino que Él nos deja a todos vivir en su pensamiento, en lo que Él es, nos ha dejado vivir, nos ha dejado escoger, nos ha dejado elegir qué camino seguir, pero Él ya sabe el final de toda esta película. ¿Eso qué quiere decir? Que Salomón, si se hubiese mantenido en su voluntad, pues este hombre no hubiese aparecido. Pero como no se mantuvo, pues este hombre tuvo que aparecer. Y el Señor ya lo sabía, el Señor ya había permitido. Ahí es donde uno se pone a pensar, o sea que el Señor permitió que a Joab se le escapara este Hadad. Claro, Él lo permitió que le escapara, ¿cierto? Porque Él ya sabía que Salomón se iba a desviar, pero no porque el loco accione a desviarse. Porque nadie le puso una pistola a Salomón para tener 1000 mujeres, o yo no creo que alguien le haya dicho, o se desvía de Dios o lo matamos. No, él en su libre albedrío decidió tener 1000 mujeres y eso lo desvió. Y el Señor dijo, pues ahora le mando a Hadad para que lo reprenda un rato. Entonces ahí es donde uno piensa que el Señor, claro, tiene sus planes, tiene sus propósitos, pero porque Él ya sabe todo.
¿no? Raya un poquito porque uno dice, si ya sabe todo, entonces no somos tan libres. No, sí somos libres, pero él ya lo sabe, Él no lo cobija el tiempo. ¿cierto? Exacto, a Dios no lo cobija el tiempo. No sé si me hago entender, pero creo que algo así es lo que sucede con la mente del Señor y con lo que Él es en su eternidad. Y nosotros estamos viviéndolo paso a paso. Así que esforcémonos por no ser el malo de la película, por no ser el que se desvíe, el que se aparte del camino, sino el que se mantenga. Y ser recordados como David, ¿no? Que dice, no, así fue David, un hombre temeroso, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que amó al Señor, que se mantuvo en sus palabras. Así que Hadad dice que huyó. Bueno, vamos aquí al 17. Hadad huyó con él y algunos varones edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Entonces Hadad era un muchacho pequeño. Se levantó de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán vinieron a Egipto, a Faraón rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimento y aún les dio tierra. Este es Hadad, el que huyó de mano de Joab. Y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tacpenes. Fíjate que este Hadad era de sangre real, ¿cierto? Y halló favor al Faraón. ¿Y todo esto quién lo permitió? ¿Por qué está contándolo aquí? Porque el Señor permitió todas estas cosas. Y la hermana de Tacpenes le dio a luz a su hijo Genubat, el cual destetó Tacpenes en casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, que era el que había sido enviado por David a matarlos, Hadad dijo a Faraón, déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió, ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Perdón. Él respondió, nada, con todo te ruego que me dejes ir. Y dice el verso 23, Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliadá, el cual había huido de su amo Hadad-ezer, rey de Soba. Y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey en Damasco. Fíjate, otro enemigo, viejos enemigos de David, que Dios permite que se levanten ahora en contra de Salomón. ¿Pero gracias a qué? A la rebeldía, a la desobediencia de Salomón. Es cuando el Señor dice, ok, estás muy rebelde, estás muy cabezoncito, bueno, voy a reprenderte. ¿Cómo? Había alguien al que tú le debías, no sé, voy a poner un ejemplo. Había alguien al que tú le debías dinero. Y él se fue lejos y ya no lo necesitó y yo lo bendije y le fue bien y ya, y te perdono esa deuda. Pero, y tenía una letra, un cheque o algo que tú le habías firmado, pero él ya dijo, esto dejémoslo así, se fue. Pero de repente tú te empiezas a volver cabezoncito y eso el Señor dice, ok, listo. Entonces voy a hacer que este se encuentre a la letra y esté de pronto en una situación como difícil y diga, ay hombre, este me dio una plata, voy a volver a cobrársela y con abogado y con todo y con intereses. Y eso puede suceder, uy, pero Dios, ¿por qué es tan malo? No, pues Dios no es malo, está reprendiéndote por causa de tu maldad. Así que, para evitarnos esos dolores de cabeza y esas cosas que puedan pasar, pues que mejor que mantenernos en la voluntad del Señor y evitar que esto pase, ¿no? Había juntado gente contra él, se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a Soba. Así que otro enemigo, no solamente a Hadad, sino a este otro. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Entonces se les revivió el rencor contra Israel a estos dos hombres, ¿cierto? Pero gracias a qué? A que el Señor lo permitió para reprender a Salomón. Y de ahí en adelante ya fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Fíjate que estuvo en paz Salomón durante muchísimo tiempo.
pero fue que se desviara y tome su reprensión. También Jeroboam, hijo de Nabat, este era el siervo de Salomón, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Un siervo, o sea, de su misma casa, se levantó contra Salomón. La causa por la cual este alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, entonces vuelve, fíjate, es que lo curioso de leer Reyes y este pasaje en general, o en específico más bien, es lo que nos cuenta detrás de el por qué el Señor permite que se levanten estos hombres, ¿no? Y nos cuenta la historia. Y qué hubiese pasado, ¿no? Como la película que veían la vez pasada, ¿no? De la muchacha esta que tenía 2 vidas, la de Si elige una cosa, si elegía tener su hijo o si elegía... no sé, eh, no haberse metido con el amigo, quedar embarazada, o haberse portado bien y no haber quedado embarazada Ah, ok. en su carrera. haberse metido con un amigo y por una noche de copas, una noche loca y quedar embarazada, o haber sido una muchacha que no, yo me guardo y no haberse metido con el amigo. Y la película es curiosa porque muestran la vida de cómo hubiese sido para un lado y cómo hubiese sido para el otro. Bueno, algo así es lo que pasó con Salomón. Y si no se hubiese desviado, pues el Señor le ha prometido: yo te mantendré en tu reino, tu descendencia después de ti, afirmaré y todo eso. Pero cuando te desviaste, pues te muestro la película de ahora mira las consecuencias por haberte desviado. Cosas que tú hubieses podido evitar si no te hubieses desviado, pero como te desviaste, mira. Y aquí menciona Jeroboam por qué fue que se levantó en contra de Salomón. La cosa por la cual este alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Yahweh, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él traerá una tribu por amor, y él tendrá, una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, a Quemos de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Y otra vez, una tercera vez, recuerda el Señor a David en este pasaje, diciendo: pero no lo voy a hacer en tiempos de Salomón, él todavía tendrá el reino, se lo quitaré cuando él ya no esté, todo por amor a David mi siervo, que sí guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitará el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Y aquí hay un dato curioso, porque las cuentas no dan, ¿no? Si eran 12 tribus, ¿por qué dice que le da 10 y a él solo le da una? Dice: dejaré a su hijo una tribu y a ti te daré 10. Eso en matemáticas por lo general da 11, no da 12. Pero falta una tribu, eran 12, ¿no? Las tribus que quedan en el sur son Judá y Benjamín. En el norte quedan las otras 10. Pero ¿por qué no se menciona a Benjamín? Porque entre la población de Judá, Benjamín era muy pequeño, ¿cierto? Y cuando queda dividido el reino, Judá, digamos que absorbe de alguna otra manera a Benjamín. De hecho, ellos van a Babilonia y regresan, que eso es spoiler de la película. Cuando ellos regresen de Babilonia, son contados como judíos. Los judíos son los que regresan de Babilonia, siendo así que Judá, Benjamín y los levitas habían también ido junto con los judíos a Babilonia, al exilio, ¿no? Los sacerdotes, que eran parte de otra tribu llamada la tribu de Leví. Entonces,
Por estas razones que se menciona así. Pero cierra el paréntesis. Y su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Y mira que el mismo Señor le pone delante ahora a Jeroboam, por mano de este varón, de este profeta, le pone ahora voy a cumplir los deseos de tu alma, lo que quieras, para que reines sobre Israel. Y si prestares oído, vuelve y hace los mismos consejos, las mismas advertencias, las mismas promesas, las hace el Señor. Si prestares oído a todas las cosas que te mandare, anduvieres en mis caminos, si eres lo que es recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, tu padre, a David su padre, perdón, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por eso Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto. A Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Entonces fíjate que Jeroboam, siervo de Salomón, que en tiempo de la construcción del pórtico que estaba haciendo allí, como que no le gustó mucho, a Salomón no le gustó mucho Jeroboam, y entonces fue siervo de Salomón, estuvo a cargo de muchas cosas, pero al parecer tuvo como inconvenientes con Salomón, y bueno, esto se lo suscitó el Señor para que luego este varón se le aparezca a Jeroboam y le diga, bueno, tú tranquilo, te voy a dar 10 tribus a ti, a Salomón le dejaré una, o a su descendiente le dejaré una, para que la lámpara de David pues permanezca en Jerusalén, y por amor a Jerusalén, que fue la ciudad que yo escogí, pero por causa de su pecado lo voy a hacer. Y a ti, le dice a Jeroboam, a ti te prometo que si andas en mis caminos, que si guardas mis palabras, pues yo te voy a afirmar, ¿no? Que veremos más adelante qué pasa con Jeroboam, y si sí atiende a la voz del Señor, o por el contrario se desvía también, ¿no? Entonces Salomón, pues al enterarse de esto, pues procuró matar a Jeroboam, pero huyó, se refugió en Egipto. Egipto era como el campo para refugiados exiliados de los israelitas, porque allá huyó también, y luego allá regresa a serle adversario a Salomón, ¿no? Este era como el asilo, allá pedían asilo político en Egipto, los expatriados de Israel. Y verso 41 dice, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Y sería interesante leerlo, ¿no? El problema es que no lo tenemos, pero sería interesante ver ese libro de los hechos de Salomón, ¿no? De Salomón tenemos escritos como proverbios, que es curioso ver aquí en un paréntesis. Para finalizar, es curioso ver que Salomón escribió proverbios con respecto a cuidarse de la mujer extraña, ¿no? Sí, claro. Escribió, cuídate de la mujer ajena, cuídate de la mujer extraña, sus pasos van presurosos al mal, te presan en el corazón, y todos esos proverbios que habla acerca de una mujer extraña, y terminó cayendo en manos de no una, de 1000 mujeres extrañas. El fin de todo discurso es este tema de Dios y guarda sus mandamientos, este es el todo del hombre. Y todas esas palabras que uno dice tan impresionantes de un hombre tan sabio, y terminar desviado en lo que más aconsejó. Porque si hay proverbios con respecto a la mujer extraña, a la mujer ajena, fueron los que escribió Salomón. Y en ese fue su debilidad, su pecado, su flaqueza, ¿no? Y aquí dice que el libro de los Hechos de Salomón tiene la sabiduría y todo lo que hizo. Ese libro no lo tenemos. Les decía, tenemos escritos como Proverbios, que lo escribió Salomón. Tenemos escritos como Eclesiastés, que lo escribió Salomón, que los invito a que lo vean y lo compartan con nosotros. En este canal tenemos el libro de Eclesiastés verso a verso, el libro de Proverbios verso a verso, para que lo estudien también y vean las palabras de este hombre tan sabio y con respecto a la reverencia y al temor al Señor, pero que al parecer resultó haciendo todo lo contrario. Esto no quiere decir que los dichos
que haya escrito Salomón no sean verdad, ¿no? Por el contrario, claro que eran verdad, pero, pero no se mantuvo en eso. Entonces uno puede saber la verdad, uno puede conocerla toda, de principio a fin, haberse leído la Biblia 35.000 veces y saberse todos los hitos, las citas bíblicas habidas y por haber, pero si esto no es vida en nosotros, si esto no es lo que somos en realidad y lo que nuestra vida demuestra, pues de nada sirve. Es haberse leído un libro más, ¿es cierto? Es haberse estudiado una enciclopedia más, llena de conocimiento que nos puede hacer sabios para el bien, para la salvación, para, como dijo Yeshua, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que allí está la vida. Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez has sido instruido en las Sagradas Escrituras que te pueden hacer sabio, ¿no? Las Sagradas Escrituras, la Biblia tiene eso, pero si no las estudia, pero no las vive, pues de nada sirve, ¿no? Es un libro más. Y seguramente esto le pasó a Salomón, la conoció, pero no permaneció en ella. Su corazón no fue perfecto para con Dios, ¿cierto? Y luego de eso, pues descuidó el meditar en sus palabras, ¿no? Dice luego, los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Y así termina este capítulo 11 con la muerte, el deceso de Salomón. Una muerte que termina, no menciona aquí delante de su caída su arrepentimiento o alguna de estas cosas, no lo menciona, cosa que no pasa con David. David sí menciona cómo fue su arrepentimiento para con el Señor, el que se volvió a él y todo eso, pero de Salomón no lo menciona, dice que se desvió, que cuando ya estuvo maduro en sus días hizo lo que fue malo, puso templos a sus mujeres, amó a muchas mujeres, se desvió, hizo hasta para vender, pero no menciona más acerca de él, si se arrepintió o no se arrepintió, ¿no? Entonces, es curioso, y ya luego las referencias, como les decía al principio, acerca de Salomón son muy pocas. Así que, aprendiendo esto y estudiando esto en esta noche, en el día de hoy, pues solo queda una reflexión, y es que verdaderamente dice la Escritura, Salomón fue el que dijo eso, ¿no? Que el mucho estudio es fatiga a la carne, ¿no? Y la Escritura, la palabra de Dios, puede resultar fatigante y puede resultar hastiante, si se quiere, para aquel que la estudia por estudiarla, aquel que, pues que, hay otra prédica más, otra vez que lea la Biblia, otra vez con el mismo asunto, pues claro, puede resultar hastiante porque pues hasta aburridor será. Pero cuando esto se convierte en la vida, cuando esto se convierte en lo que nosotros realmente amamos y queremos vivir, pues no resulta fatigante ni resulta hastiante, por el contrario, resulta muy edificante y enriquecedor para fortalecernos en la obediencia y en hacer la voluntad de Dios. Entonces, de nosotros está el que el estudio de la palabra y esta fe que tenemos sea hastiante y resulte contraproducente, como le resultó a Salomón de alguna u otra manera, porque habiéndosele aparecido 2 veces el Señor, él resulta desviándose, o que resulte siendo placentero y bueno para nosotros, ¿cierto? En el fin o en el propósito de una vida cercana a Dios, a sus palabras y a hacer su voluntad. Pero pues la decisión está en nuestras manos, está en nuestro libre albedrío de decidir qué hacer y qué no hacer, ¿cierto? Si amar con pasión y con fervor y dedicación las palabras que el Señor tiene para nosotros, lo que ha dicho en la Torá, o simplemente verlo como un texto más o como palabras más y no vivirlas. Y ahí es cuando esas palabras pues, se convierten en muerte en nosotros porque no producen lo que verdaderamente deben producir, que es el fruto, ¿no? Ahí es donde Yeshua habla esa parábola del que lanzó la semilla, ¿no?
y en muchos cae en tierra fértil, pero en otros cae en piedras, otros espinas. Entonces ahí dice que unos son los afanes del mundo, otros es los que escuchan la palabra pero sin fe, y porque no va acompañada de fe, pues entonces la palabra muere ahí, no lleva fruto. Pero cuando la escuchamos y cae en corazones fértiles, en tierra buena, y aparte hay fe grande para creer esas palabras y para mantenernos en ellas, pues resultarán llevando el fruto que el Señor espera. Y créanme, no necesitas que se te aparezca Dios, ni un ángel, ni ver milagros, ni esas cosas, ¿cierto? Si en verdad la palabra del Señor ha transformado tu vida y la fe que tienes, pues se mantiene en seguir a tu Dios, ¿verdad? Así que espero que estas palabras pues nos alienten obviamente a buscar a Dios con todo nuestro corazón, que nos exhorten, porque muchas veces necesitamos la exhortación de, bueno, es tiempo de dejar de estar esperando y pensando, uy Señor, pero si no me haces el milagro, pero si no sé qué hiciste más, ¿no? Saber que aunque el Señor no nos haga el milagro, aunque no veamos esas cosas, Él sigue siendo Dios, Él es real, y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, busca personas que le teman, que le sirvan con rectitud, que se esfuercen cada día de sus vidas por hacer su voluntad, pero pues está en manos de nosotros el quererlo o no hacer. Así que mis hermanos, que el Todopoderoso les bendiga en esta noche, les guarde, les prospere. Muchas gracias por conectarse y por compartir con nosotros, y bueno, seguiremos en esta historia que no para aquí. Vienen muchas enseñanzas en el libro de Reyes sobre los reyes de Israel, o lo que se va a llamar Israel, que serán las 10 tribus en el norte, y el reino de Judá, que es lo que le queda a Roboam, el hijo de Salomón. Pero eso lo estaremos viendo en siguientes capítulos. Muchas bendiciones a todos y gracias por conectarse. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos, buenas noches, bendiciones. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah.
Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo tu devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey